sonido, fuentes de voltaje e interconexión de equipo. Vamos a desarmar por completo el camino que hace la señal desde que un cantante abre la boca frente al micro hasta que esa corriente llega limpia, fuerte y sin siseo a la mesa de mezcla. Hoy os voy a explicar cómo funciona el truco del balanceado, el previo y la impedancia. Vamos allá. Os cuento rápido cómo nos vamos a organizar. Empezaremos con una intro conceptual, luego destriparemos las diferencias entre señales balanceadas y no balanceadas, veremos la locura de cómo las entradas diferenciales borran el ruido de fondo, pasaremos a los sectores del cable XLR y los botones del previo. Hablaremos de la impedancia y cerraremos con las claves de oro del trabajo. A ver, no os compliquéis con los nombres. Una fuente de voltaje en nuestro mundo es simplemente cualquier cacharro que sea capaz de escupir electricidad con forma de onda de audio. El ejemplo perfecto es un micro dinámico, clásico, como el SM58. Capta el sonido y lo traduce a milivoltios. La interconexión de dispositivos es todo el cableado y los enlaces que usamos para conectar ese micro a los procesadores o a la mesa. El reto aquí es conseguir que una señal tan flojita no se muera de camino y llegue impecable al siguiente equipo. Para mandar esa señal tenemos dos opciones, de autopista eléctrica, línea no balanceada y balanceada, que pasaremos a explicar ahora. Las no balanceadas, como los cables RCA o los jacks de instrumentos, usan solo dos cables internos, la señal y la masa. Si lo haces de más de un par de metros, se convierten en antenas que pillan el zumbido de los focos o los cargadores del escenario. La solución profesional a este problema, las líneas balanceadas. ¿Por qué? Llevan tres hilos por dentro, el vivo con la señal normal, el retorno con la señal idéntica, pero invertida de polaridad, y una malla metálica alrededor que envuelve a los dos hilos haciendo de escudo protector. Esto que veis en pantalla es un truco maestro de la electrónica. Si pasamos el cable cerca de una manguera de corriente, el ruido electromagnético se va a colar por igual dentro de los dos hilos, porque van pegados. Al final del cable tendremos en el vivo la señal del derecho más el ruido, y en el retorno la señal del revés más el mismo ruido. Cuando entran a la mesa de mezcla, la entrada diferencial lo que hace es restar el retorno al vivo. Al hacer la resta, la señal del revés se da la vuelta y se pone del derecho, así que se suma con el vivo y se hace el doble de fuerte, pero el ruido, como era igual en los dos hilos, al restarse consigo mismo, da cero. El ruido desaparece por completo y te queda el audio limpísimo. Para poner esto en práctica en el mundo real usamos el conector rey de los escenarios, el XLR o Canon comúnmente llamado. Lleva tres pines soldados con un estándar fijo, el pin 1 va a la masa, el pin 2 lleva la señal viva positiva y el pin 3 lleva el retorno negativo. Este cable deja la señal en la entrada del preamplificador. ¿Por qué es obligatorio tener un previo? Porque los milivoltios que genera un micro dinámico no tienen fuerza ni para mover el indicador de la mesa. El previo amplifica esa señal y la sube a lo que llamamos nivel de línea, que son 1,23 voltios, lista para trabajar con ella sin que sisee. Cuando tengáis una mesa delante, os vais a encontrar siempre con estos botones en el previo. La ganancia, que es el acelerador para darle volumen justo a la señal de entrada, el botón de más 48 voltios o más comúnmente llamado Phantom Power, que sirve para mandar electricidad continua por el mismo cable XLR hacia atrás y encender los circuitos de los micros de condensadores o cajas de inyección activas. Y el botón Pad, que es un atenuador que rebaja la señal 20 decibelios de golpe, por si conectamos algo que suena como un cañón y satura la entrada. Abajo tenéis el esquema eléctrico de un inversor de fase como un chip integrado muy famoso, el NE5532. Funciona con un interruptor que te permite cambiar la fase de la onda de 0 a 180 grados, algo que te salva la vida para solucionar cancelaciones de sonido cuando pones, por ejemplo, dos micros para grabar una misma caja de batería. Visualizad el mapa del viaje completo para que os quede grabado el micrófono. El micrófono actúa como fuente de voltaje y crea la señal, el cable XLR. La transforma de forma balanceada y blindada. La entrada de la mesa le pega la recta diferencial para fulminar los ruidos del camino y el preamplificador la infla de volumen hasta el nivel de línea y sale reluciente por la salida balanceada. Y para acabar, el secreto técnico invisible, la impedancia, que se mide en ohmios, es la resistencia que ponen los componentes al paso del audio en sonido profesional. No queremos que las impedancias sean iguales, hacemos un puente de impedancia que es la norma de oro. ¿Qué dice la norma de oro? Dice que la entrada de la mesa tiene que ser mínimo 10 veces más grande que la salida del micro. Si nuestro micro tiene una impedancia de salida de unos 300 ohmios, la mesa le tiene que ofrecer una entrada de unos 3000 ohmios. Al ser la entrada muchísimo más grande, la mesa absorbe prácticamente todo el voltaje y nos aseguramos de no perder ni volumen ni frecuencias graves. Para cerrar el vídeo,
3 ideas que tenéis que tatuaros. Usad siempre líneas balanceadas si no queréis zumbidos horribles en vuestros bolos. Entended cómo limpian el ruido las entradas diferenciales para saber detectar cables rotos y vigilad la regla del por 10 en las impedancias para que vuestro equipo rindan al máximo. Muchísimas gracias y seguiremos con el siguiente apartado. Vamos a seguir con los niveles de línea en el dominio eléctrico. Así que empezamos con la definición de nivel de línea. El nivel de línea es el nivel de voltaje al que trabajan diferentes sistemas de audio. El nivel de línea profesional es siempre de más 4 dBu. Eso hay que tatuárnoslo en la frente. Y como podemos ver, el nivel consumer está en menos 10 dBV. Como podemos ver, la onda sinusoidal. Luego vamos a explicar los tipos de niveles. Está el nivel de micrófono, que el nivel de micrófono sale en milivoltios, por eso siempre detrás de un micrófono necesitamos un preamplificador. Luego tenemos el nivel de instrumento, que es un poquito más alto. Y aquí el problema es que detrás de un instrumento normalmente solemos tener una DI. ¿Por qué necesitamos una DI? Esto es por el problema de la impedancia, porque los instrumentos tienen mucha impedancia y salen en señal no balanceada, o sea que la DI transforma a señal balanceada y nos quita esa gran impedancia y ese problema de la impedancia. Luego está el nivel de línea, que ya lo hemos explicado. El nivel doméstico o consumer es menos 10 dBu y el nivel profesional es más 4 dBu. Y luego está el nivel de carga, donde tenemos las etapas, los altavoces, los cables Picon, que son los cables de carga. Entonces, en este resumen gráfico podemos ver lo que he explicado antes. Aquí hay un micrófono, tenemos nuestro preamplificador y va a nuestra mesa. Luego, en el nivel de instrumento, tenemos el instrumento que va a nuestra DI y va a nuestra mesa. Y luego, en el nivel de línea, tenemos nuestra mesa, que puede salir a un procesador externo de dinámica, como puede ser un compresor que estamos viendo aquí. De ese compresor iría a una etapa de potencia y esa etapa de potencia le daría la suficiente fuerza para mover el altavoz al que está dirigido. Luego, la diferencia entre dBu y dBV, los puntos de referencia. El dBu es de 0,775 voltios, que es la señal profesional, y los dBV es 1 voltio, que es la señal consumer. Luego aquí tenemos el peak versus el RMS. El valor peak es el pico nos va a estar midiendo el pico de la señal antes de la bajada. Y luego el valor RMS nos está midiendo el valor promedio de la señal. Por lo cual, el valor del que mejor nos tenemos que fiar o del que más importancia le tenemos que dar es el valor VRMS. Y ahí estáis viendo la formulita. Luego, tenemos un ejemplo práctico de cómo se conectaría una cadena de sonido normal y corriente. Tenemos el micrófono que va a la mesa, que la mesa tiene su propio preamplificador dentro, su propio previo, y vemos que pasamos de 10 milivoltios por 1000 al nivel nominal en la mesa, y luego tenemos nuestra señal de instrumento. La señal de instrumento pasa por una DI que balancea la señal y nos corrige el problema de la impedancia y nos lo lleva a nivel nominal a la mesa. Después, desde la mesa pasamos a una etapa que nos da esa potencia que nos falta para poder mover un altavoz. Y de ahí al altavoz. Entonces, hasta aquí esta exposición y hasta aquí esta parte del trabajo del dominio eléctrico. Vale, hoy vamos a explicar los medidores de señal de audio del dominio eléctrico. Aquí tenemos las keywords, que son el valor peak VRMS, el búmetro y picómetro, escala dBu y dBV, analizador de espectro, osciloscopio y forma de onda. Aquí lo primero que tenemos son los valores peak y VRMS. Esto ya lo hemos explicado antes. El valor peak es el punto más alto antes de que la señal baje. Y el valor VRMS es el promedio de la señal. Luego tenemos dos medidores que son el búmetro y el picómetro. El búmetro actúa, como hemos explicado antes, que lo voy a explicar de forma más sencilla, como el VRMS. El búmetro hace lo que está midiendo es el promedio de la señal que está entrando
y nos está dando un valor. Luego el picómetro lo que está midiendo es como el vPic, lo que está midiendo todo el rato es la señal pico. Y esa es la aplicación sencillita de los dos. Luego tenemos la escala de los dBu y los de los dBV, que como ya sabemos, el dBV es igual a 1 voltio RMS y los dBu es igual a 0,775. Tenemos la línea profesional, que estaríamos hablando de más 4 dBu, y luego la línea consumer, que estaríamos hablando de menos 10 dBV. Luego tenemos aquí el analizador de espectro, que nos permite analizar una onda, identificar qué sonido o qué señal es grave, qué señal es media y qué señal es aguda. Y aquí tenemos un osciloscopio en persona, para que lo podáis ver. Nos analiza la onda y aquí podemos ver abajo del todo las frecuencias con las barritas. Las sinusoidales las tenemos en medio y arriba tenemos la señal. Está diciendo que está entrando a unos 4,84 dB y que está siendo mayoritariamente en 71,8 Hz. ¿Para qué nos sirve el osciloscopio? El osciloscopio nos sirve para visualizar la onda, para medirla, para detectar problemas y para relacionar todos los valores que hemos explicado antes. Luego, aquí en la forma de onda podemos ver una onda sinusoidal y una onda cuadrada. Aquí lo que os voy a explicar es que la onda sinusoidal es la onda que deberíamos ver normalmente. Cuando se produce una onda cuadrada es que estamos entrando en la zona peak, en la zona del clipeo, perdón. Cuando nosotros subimos tanto la ganancia que nos clipea, la onda se convierte en cuadrada y nos genera armónicos. Y hasta aquí los medidores de señales.